Bienvenidos al canal Cursos Geotecnia. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre zapatas combinadas rectangulares y trapezoidales. Vamos a hablar sobre el dimensionamiento desde el punto de vista geotécnico. Recordemos que el planteamiento para el caso de zapatas combinadas inicia trabajando la zapata combinada mediante viga de enlace. Al determinar las dimensiones de la zapata para la columna del lindero y para la columna interior, determinamos la distancia libre que hay entre las zapatas y se establece si hay efecto geotécnico o no. Recuerden que se plantea que hay efecto geotécnico cuando la distancia libre L' es menor que la suma de los anchos medios. Eso quiere decir que continuamos el trabajo mediante viga de enlace siempre y cuando se dé la condición de que la distancia libre sea mayor o igual que la suma de los anchos medios. Y cuando no se cumpla esa condición, pasamos entonces a una zapata combinada rectangular o una zapata combinada trapezoidal. Hoy vamos a estar hablando entonces sobre cuándo se establece la forma rectangular y cuándo la forma trapezoidal. Para esto, el planteamiento de zapatas combinadas nos lleva a establecer las siguientes consideraciones. Lo primero es que la zapata será considerada rígida. Esto va a permitir que trabajemos un diagrama de presiones uniforme o que varía linealmente, dependiendo si la zapata está cargada concéntricamente o si la zapata está cargada excéntricamente. Ahora, la zapata estará cargada concéntricamente cuando el momento resultante sobre la zapata sea igual a cero. Y en caso contrario, si el momento resultante es distinto de cero, entonces la zapata estará cargada excéntricamente. Vamos a plantear entonces el siguiente procedimiento para establecer la forma del diagrama de presiones, es decir, para establecer si la zapata está cargada concéntricamente o excéntricamente. Lo primero es establecer cuáles son los ejes centroidales del área que está recibiendo las cargas. Una vez se establece dicha distancia centroidal, que vamos a llamar C2, vamos a trasladar todas las cargas al eje centroidal o al centroide de la zapata. Tanto las cargas verticales que bajan por las columnas como también momentos en el caso de que existan momentos. Esto nos lleva a que determinemos la magnitud de la carga resultante en el centroide de la zapata y un determinado momento resultante. Cuando trasladamos la carga P1 al centroide, ella viene acompañada con un momento que será el producto de la carga P1 por la distancia que hay del centroide al eje de la columna, que en este caso sería la distancia centroidal C2 menos M1. M1 en este caso es la distancia que hay del borde de la zapata al eje de la columna 1. Al trasladar la carga 2 viene acompañada por un momento que será el producto de la carga P2 por la distancia que hay del centroide a el eje de la columna 2. En este caso, esa distancia viene siendo M1 más L, que viene siendo la distancia eje a eje entre columnas, menos la distancia centroidal C2. De esta manera, sumamos los momentos y teniendo en cuenta que tienen sentido contrario, el momento resultante de o sobre la zapata sería la diferencia de dichos momentos. Ahora, en el caso de que la zapata esté cargada concéntricamente, el momento resultante será igual a cero. Eso quiere decir que la expresión de momento resultante que acabamos de establecer la igualamos a cero y esto nos lleva a que la zapata esté sometida a unas presiones uniformes. Al igualar a cero, vamos a tener entonces que la resultante del diagrama de presiones coincide con el centroide del área
Y en este caso, la posición de la fuerza resultante, que vamos a llamar C minúscula 2, coincide con la posición del centroide de la zapata, que estamos llamando C mayúscula 2. Esto nos va a permitir entonces encontrar una expresión para la posición de la resultante de las cargas. R, que en este caso está localizada en el centroide de la zapata, la posición de R respecto al borde de la zapata estará dada por esta expresión. Y teniendo en cuenta que están coincidiendo posición y centroide de zapatas, podemos inmediatamente, para el caso de zapatas rectangulares, determinar cuál sería la dimensión L requerida para que se cumpla la condición de que la zapata esté cargada concéntricamente. En este caso, L debe corresponder al producto de 2 con C2, que es la distancia de la fuerza resultante al borde de la zapata. De esta manera, una vez se establece el valor de L como 2 veces la posición de la fuerza resultante, podemos determinar la dimensión B teniendo en cuenta que la presión aplicada no debe superar al esfuerzo neto admisible. Si igualamos presión aplicada con esfuerzo neto admisible, podemos entonces de ahí despejar la dimensión B y tenemos entonces la expresión para determinar el ancho B. Entonces, en el caso de una zapata cargada concéntricamente, se requiere que la dimensión L sea 2 veces la distancia de la fuerza resultante, distancia C2, y para esa dimensión L, el ancho B estará dado por esta expresión. Sin embargo, en muchos casos, la dimensión L propuesta no coincide con el L requerido para que la zapata quede cargada concéntricamente. La diferencia entre el L requerido y el L propuesto no lleva a que la zapata quede cargada excéntricamente. Eso quiere decir que al reemplazar el valor de L propuesto en la ecuación de momento resultante, obtenemos un momento resultante diferente de cero, lo que nos lleva a que el diagrama de presiones ya no sea uniforme, sino que presente una variación lineal, donde tenemos un esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo. Y teniendo en cuenta que la norma establece que la excentricidad no debe superar L sextos, vamos a tener siempre presiones positivas debajo de la zapata. En este caso, la posición de la fuerza resultante no coincide con el centroide de la zapata. Y la diferencia entre C2, que es la posición de la resultante, y el C2 mayúscula, el centroide de la zapata, nos da el valor de la excentricidad. En este caso, planteando una dimensión L menor que 2 veces la distancia de la fuerza resultante C2, obtenemos un diagrama de presiones donde las presiones máximas se están dando en el borde derecho y las presiones mínimas se estarían dando en el borde izquierdo. Debemos garantizar que la presión máxima no supere al esfuerzo neto admisible y hemos planteado, según el NSR10, que dicha excentricidad no supere L sextos. En otras palabras, que el esfuerzo mínimo siempre sea mayor o igual que cero.
Si nosotros igualamos la presión máxima con el esfuerzo admisible, de ahí podemos entonces determinar el ancho B para la dimensión L propuesta. Recordemos que el cálculo de la dimensión B podemos realizarlo incluyendo todas las cargas que son transferidas a nivel de la profundidad de desplante y garantizando que la presión generada por dicha carga no supera el esfuerzo admisible, o podemos trabajar en función de las cargas que bajan por la columna y el esfuerzo resultante, igualando con el esfuerzo neto admisible. Por los dos casos vamos a llegar exactamente a la misma dimensión B requerida. Lo importante es que cuando estemos verificando las presiones mínimas, esta verificación siempre la realicemos teniendo en cuenta todas las cargas que son transferidas a nivel de la profundidad de desplante. Lo mismo que cuando estemos evaluando la excentricidad, lo hagamos en función de la carga total aplicada a nivel de la profundidad de desplante. De esta manera entonces podemos dimensionar una zapata cargada excéntricamente. En este caso estamos planteando una dimensión L que difiere del valor de 2 veces la posición de la fuerza resultante C minúscula 2 y determinamos la dimensión B de tal manera que no se supere el esfuerzo admisible o el esfuerzo neto admisible, dependiendo de cómo estemos realizando el cálculo. Ahora analicemos el caso de las zapatas combinadas trapezoidales. Planteamos inicialmente la condición cuando la carga que baja por la columna 1 es mayor que la carga que baja por la columna 2. En este caso, vamos a plantear nuevamente el procedimiento que hemos trabajado para zapatas combinadas rectangulares, en donde estamos considerando la zapata rígida, de tal manera que el diagrama de presiones o sea uniforme en el caso de que la zapata esté cargada concéntricamente, o que presente una variación lineal en el caso de que la zapata esté cargada excéntricamente. Nuevamente debemos tener en cuenta que cuando el momento resultante centroidal es igual a 0, el diagrama de presiones será uniformes, y eso quiere decir que la posición de la resultante de las cargas está coincidiendo con la posición del centroide del área. Y en caso contrario, momento resultante diferente de 0, pues quiere decir que la posición de la fuerza resultante no coincide con el centroide del área. Eso nos lleva nuevamente entonces a localizar en primer lugar el centroide del área y luego vamos a trasladar las cargas a dicho centroide. En este caso, la distancia centroidal C2 mayúscula está dada por esta expresión para el caso de la forma trapezoidal. En este caso tenemos una dimensión B1 asociada a el lindero y una dimensión B2 asociada al borde externo de la zapata. Nuevamente trasladamos las cargas al centroide de la zapata, lo que nos lleva a determinar un momento acompañando a la carga P1. Y luego trasladamos la carga P2, quien viene acompañada también por un momento. Calculamos el momento resultante centroidal, que viene siendo la diferencia de los momentos, teniendo en cuenta que tienen sentido contrario. Observen que hemos llegado exactamente a la misma expresión de momento resultante, solo que ahora la distancia C2 difiere del caso rectangular. Ahora, es posible también que tengamos el caso que la carga P2 es mayor que la carga P1 e inicialmente planteemos el
cálculo de una dimensión L para una zapata combinada rectangular que esté cargada concéntricamente. Sin embargo, existen proyectos donde tenemos limitaciones de espacio y la dimensión L no debe o no puede superar un valor máximo, lo que nos llevaría a trabajar una zapata combinada rectangular cargada excéntricamente, o podemos plantear una zapata combinada trapezoidal que esté cargada concéntricamente. Más adelante, en un ejemplo, pues planteamos estos dos casos. Ahora analicemos el caso de una zapata combinada trapezoidal cargada concéntricamente. Quiere decir esto que el momento resultante sobre la zapata será igual a 0. Si nosotros igualamos a 0 la expresión de momento resultante, encontramos entonces que la posición de la fuerza resultante coincide con la posición del centroide de la zapata. Observen que hemos llegado exactamente a la misma expresión para la posición de la fuerza resultante. Tenemos entonces que para el caso de una zapata cargada concéntricamente, la posición de la fuerza resultante está coincidiendo con el centroide de la zapata. Aquí podemos plantear entonces la primera ecuación que nos va a ayudar al dimensionamiento de la zapata, igualando la posición de la fuerza resultante, que sería un dato conocido, con la expresión para el centroide de la zapata. Ahora, como la presión es uniforme, dicha presión aplicada no debe superar al esfuerzo neto admisible. De aquí podemos entonces determinar el área al igualar la presión aplicada con el esfuerzo neto admisible. Esta sería el área requerida para el caso de una zapata cargada concéntricamente. La fuerza resultante dividido el esfuerzo neto admisible. Recordemos que la fuerza resultante no es más que la suma de las cargas P1 y P2. Y al igualar dicho valor con la expresión de área de un trapecio, encontramos entonces la segunda expresión. Ahora tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas, B1, B2 y L. Para poder resolver el sistema, debemos plantear un valor para la dimensión L. En muchos casos, esta dimensión L está condicionada por limitantes de espacio. Sin embargo, recordemos que lo que nos puede llevar al planteamiento de esta forma trapezoidal es el hecho de que no podamos trabajar la forma rectangular cargada concéntricamente y una solución de zapata combinada rectangular que presente una excentricidad muy grande. Entonces, en este caso, vamos a proponer el valor de L y resolvemos para las dimensiones B1 y B2. Eso quiere decir que vamos a tener múltiples soluciones, no vamos a tener solución única. Si desarrollamos las expresiones anteriores, podemos entonces directamente plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en el caso que propongamos el valor de L. Entonces, en primer lugar, calculamos el área como la resultante del esfuerzo neto admisible. Calculamos la posición de la fuerza resultante, C2 minúscula. Y al reemplazar en esta expresión directamente calculamos la dimensión B2 para el L propuesto. Y luego reemplazamos en esta expresión para calcular el B1 teniendo en cuenta el área y el B2 previamente calculado.
Ahora, nuevamente es importante tener presente que para que la zapata quede cargada concéntricamente, las dimensiones B1 y B2 calculadas deben ser exactamente las propuestas. En el caso que propongamos dimensiones B1 y B2 distintas a las determinadas con esta expresión, inmediatamente la zapata quedará cargada excéntricamente, teniendo en cuenta que va a diferir la posición de la fuerza resultante con la posición del centroide de la zapata. ¿Qué pasa entonces cuando la zapata está cargada excéntricamente? Esto se nos puede plantear cuando simplemente redondeamos las dimensiones B1 y B2, inmediatamente el momento resultante va a ser distinto de cero. Y en este caso entonces el diagrama de presiones ya no será uniforme, sino que varía linealmente y la posición de la fuerza resultante no va a coincidir con la posición del centroide de la zapata. En este caso, debemos entonces calcular unas presiones máximas y unas presiones mínimas. El área de la zapata corresponde entonces al área o a la ecuación del área del trapecio. La inercia corresponde entonces a la inercia del área respecto al eje donde actúa dicho momento resultante. Y C es la distancia del eje centroidal a los bordes donde estamos calculando las presiones máximas y mínimas. En este caso, si queremos determinar las presiones bajo el borde con dimensión B1, pues entonces necesitamos reemplazar C mayúscula como C2 mayúscula y las presiones bajo el borde con dimensión B2, la distancia C será entonces L menos C2 mayúscula. Para las dimensiones propuestas en la zapata trapezoidal, debemos entonces garantizar que las presiones máximas no superen al esfuerzo neto admisible y que las presiones mínimas sean mayores o iguales que cero. Finalmente, terminamos el análisis geotécnico verificando la rigidez. Vamos a verificar la rigidez respecto a los voladizos. El voladizo máximo que se presente en la zapata no debe superar el voladizo límite. En el caso de una zapata combinada rectangular, vamos a tener entonces voladizos transversales para cada una de las columnas. Voladizo 1 para la columna en el lindero, voladizo 3 para la columna interior. Y vamos a tener en el sentido longitudinal el voladizo 2. Esto en el caso que tengamos columnas justo en el lindero. Si son dos columnas interiores y existen voladizos en ambos lados, pues entonces vamos a tener 4 voladizos. El mayor de los voladizos no debe superar el voladizo límite, que es 3 veces el espesor de la zapata. Y vamos a tener que verificar también la rigidez respecto a la distancia libre que hay entre columnas. Esa distancia libre no debe superar una distancia límite que podemos tomar como 7 veces el espesor de la zapata, o que como máximo podemos trabajar hasta 10 veces el espesor de la zapata. En este caso, esa distancia libre corresponde a la distancia centro a centro menos los anchos medios de las columnas. Muy bien, en un próximo video estaremos resolviendo un problema.